Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para el primer año de la Escuela de Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el tema que vamos a ver hoy es un tema profundamente filosófico. Así que yo la exposición que armé para esta clase, aunque es una clase que doy todos los años, traté de presentarla de la manera más esquemática posible, entendiendo que los temas a abordar son complejos, hay mucho que decir, hay muchos autores, pero bueno, traté de ser lo más esquemático posible, de reducir un poco las temáticas que se dan todos los años, para que, bueno, en primer lugar, para que entre todo, y también teniendo en cuenta que esta modalidad de videoclases a distancia, tampoco, digamos, como no hay retroalimentación, digamos, no hay feedback, no está la posibilidad de hacer preguntas en vivo. Entonces, bueno, para tratar de salvar todas esas dificultades, digamos, de alguna manera. El tema que vamos a abordar se denomina epistemología. Vamos a ver qué es la epistemología y por qué nos va a interesar conocer qué es esto de la epistemología, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, tal vez que por momentos los temas son muy filosóficos, muy científicos tal vez, pero ustedes se van a dar cuenta que esto tiene gran incidencia en las ciencias sociales y en especial nos interesa a nosotros, por supuesto, dentro del ámbito de la psicología social, abordar estos temas. Así que bueno, empecemos por lo primero que deberíamos hacer, que es la palabra en sí misma, el término epistemología. ¿Qué es? ¿Qué designa? ¿Qué quiere decir? Por más que ustedes lo hayan escuchado, lo hayan leído, es bueno etimológicamente, digamos, presentar el término de alguna manera para saber qué estamos diciendo cuando decimos la palabra epistemología. Bueno, entonces, este es un término de origen griego, evidentemente. En ese prefijo epi, esto lo que quiere decir es sobre o por encima. Y también contiene este vocablo el verbo histamai. Este verbo, histamai, podría traducirse como ponerse de pie o erguirse, pararse, digamos, de alguna manera. Entonces, si nosotros prestamos atención a este sentido de la palabra, que es el más antiguo, epistemología, o mejor dicho, episteme, ¿sí? Porque todavía no hablamos de la finalización del término logía, lo vamos a hacer ahora. Episteme, entonces, formado por epi y histamai, vendría a decir algo así como ponerse en pie sobre, o una traducción menos literal, sería un estar parado sobre, o en términos de un cuestionamiento es saber dónde estamos parados. Es de alguna manera señalar la base o fundamento por donde pisamos, ¿sí? Esa es la idea, el espíritu que hay detrás de esta palabra, ¿sí? El saber dónde estamos parados vendría a ser. Este término, eh, digamos, para conformar la palabra epistemología, también incluye esa finalización, que en castellano es logía, que proviene del término logos, también del griego. Logos, evidentemente, ustedes les sonará por una cuestión bíblica, ¿sí? Logos es traducible como palabra, pero también es traducible como discurso, de la misma forma que también algunas veces se traduce como tratado o estudio. Entonces, la epistemología vendría a ser entonces el tratado o estudio acerca de cuáles son nuestras bases, nuestros fundamentos, o dónde estamos parados. Ahora, este término, episteme, en la antigüedad ya era traducido como conocimiento. Y acá aparece la palabra clave de toda esta clase, porque la epistemología tiene que ver con el conocimiento. No con cualquier conocimiento, aunque todo tipo de conocimiento está incluido,
pero más precisamente con aquel conocimiento específico, certero, que nos pueda conducir a la verdad. ¿Sí? Aunque esto suene como algo, digamos, muy suntuoso, ¿no? Es decir, un conocimiento verdadero, válido, que nos conduzca a las certezas y nos acerque a la verdad. Pero en el fondo, lo que la epistemología es esto, ¿no? En la antigüedad, episteme se traducía también como verdad. Bien, entonces, al margen de esto, que es meramente la etimología del término, que nos puede servir, como ya les digo, para tener una idea somera, para ubicarnos acerca de las palabras que estamos usando, debemos decir que también se puede dar algún tipo de definición, aunque es difícil dar algún tipo de definición porque a lo largo de toda la tradición filosófica, que digamos tiene más de 24 siglos la tradición filosófica, y en todo momento, en diferentes épocas y en diferentes desarrollos históricos de la filosofía, han nacido corrientes de pensamiento, escuelas o distintas posiciones sobre la epistemología o sobre la episteme en particular. Entonces dar una definición que nos suene como última o exclusiva tal vez no sea posible. Hasta el día de hoy se debate acerca de la epistemología. Entonces, como es un debate abierto que continúa hasta el día de hoy, podemos dar alguna definición somera, digamos. Una definición sería que la epistemología es aquella parte de la filosofía que se encarga de estudiar o indagar acerca o sobre el conocimiento. Esto, como ya les digo, dentro de la tradición filosófica, esto ha sido así por siglos. Ahora, desde hace aproximadamente unos 200 años o un poco más, a esta definición deberíamos agregarle algo más. Ese algo más sería lo siguiente. Deberíamos decir que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia o indaga el conocimiento científico. Y esta añadidura, entonces, también es algo importante, es una de las claves para entender lo que es la epistemología. Porque la epistemología, entonces, es esta parte de la filosofía que se denomina filosofía de las ciencias, muchas veces, o filosofía del conocimiento, pero que se va a encargar específicamente en todo su discurrir histórico a través de la tradición a indagar acerca del conocimiento, el conocimiento en general, apuntando siempre a la verdad, al conocimiento verdadero. Y desde que las ciencias se consolidan y surge la revolución científica, digamos, hace un poco más de 200 años, entonces se debe agregar a la definición esto, de que es la indagación o la búsqueda del conocimiento científico. Bien, el problema que hay de fondo siempre es el problema de la verdad. Ahora, esto para los antiguos no era un problema en sí mismo, ahora vamos a ver, pero para nosotros puede resultar ciertamente un problema. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos en un tiempo, en un periodo histórico que nosotros denominamos, nosotros digo, digamos la comunidad científica o digamos las disciplinas de cualquier saber en general, denominamos este tiempo en que vivimos como posmodernidad, o como algunos autores prefieren, modernidad tardía, o tardomodernidad, etc. Y acá el tema de la verdad para nosotros puede, digamos, revestir cierta problemática, porque nosotros vivimos justamente en un tiempo posmoderno donde la verdad ha sido puesta en discusión. Es decir, lo que en la antigüedad era la verdad no era discutido, en el sentido de que todos entendían que había una verdad última. Una verdad que además era donde podíamos asentarnos, ese erguirse, ese pararse sobre, que está, digamos, incluido en el sentido de la palabra, pero que en los tiempos que corren
esto es discutido desde un punto de vista posmoderno, en el sentido de que vivimos tiempos de lo que se ha denominado como postverdad. Es decir, digamos, hay ahí una influencia del relativismo, de entender que no hay una verdad única, sino que puede haber múltiples verdades, según desde dónde uno piensa, desde dónde uno está parado, bajo qué óptica, dentro de qué línea de pensamiento o ideología. Entonces la posmodernidad, digamos, se caracteriza justamente por eso, por ser un tiempo que se ha denominado como postverdad. En ese sentido a nosotros puede resultarnos dificultoso pensar en la verdad con mayúsculas. Esto para los antiguos tenía otro carácter. Ahora vamos a ver. Ahora, ¿por qué es importante la epistemología? ¿Por qué es importante preguntarnos acerca del conocimiento científico y elaborar una especie de teoría del conocimiento? Que es una de las búsquedas que hay detrás de la epistemología. Es construir, elaborar, desarrollar una teoría del conocimiento. Una teoría del conocimiento que además sea válida para todo tipo de conocimiento. ¿Sí? Desde el más vulgar, el más simple, hasta el más elevado y por supuesto apuntando siempre al conocimiento científico. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque, digamos, desde los tiempos de la Grecia antigua en adelante, se tiene muy en cuenta y es sabido que detrás de todo vínculo, detrás de toda interacción, de toda relación humana, digamos, está el conocimiento. No podríamos relacionarnos con otros, no solamente con objetos, sino con cualquier persona, cualquier situación, en cualquier momento y lugar. El relacionarnos con los demás incluye la vinculación, el vínculo, la relación humana. Y esto es un conocer, en sí mismo es un conocer. Por eso, a la base del conocimiento están los vínculos. Pero también a la base del conocimiento, como habrán escuchado muchas veces, también está el poder, o esta idea de que, digamos, quien tiene conocimiento tiene poder. ¿Sobre qué o sobre quiénes? Bueno, sobre aquellos que no tienen ese conocimiento. Esto en ciencias sociales es muy interesante de indagar. Pero sin olvidar entonces que detrás de toda teoría del conocimiento están estas dos cosas tan importantes, los vínculos y el poder. Ahora, en tiempos más recientes, para dar otra definición que ustedes los puede guiar en esto que estamos charlando, por ejemplo, el gran epistemólogo argentino y recordado profesor Gregorio Klimovsky, por ejemplo, solía decir que la epistemología es de alguna manera aquella ciencia o aquella disciplina científica que se ocupa de la ciencia misma. Es decir, es una ciencia que tiene como objeto de estudio a la propia ciencia. Por supuesto, en todo este tiempo ha habido muchas definiciones. Una muy famosa que tuvo mucho éxito fue la que realizó Michel Foucault en su Arqueología de las Palabras, donde veía al conocimiento como una suerte de estructuras, estas estructuras que él denominó arqueológicas, que además las caracterizó como inconscientes, esto es un dato importante, y que estarían detrás de grandes unidades históricas, es decir, con el paso del tiempo, las sociedades van a ir teniendo ciertas regularidades discursivas en su manera de entender qué es el conocimiento y cómo se elaboran las ciencias, y esto sería propio de cada época. Pero bueno, esto es un dato menor, si se quiere, ¿sí? Porque no es tampoco un autor de peso, al menos para nosotros. Pero bueno, les decía, los antiguos tenían esta idea de que el conocimiento está muy relacionado con la verdad. Ahora, vayamos entonces a ver algo de los antiguos. Vamos a la antigua Grecia y hablemos de Platón. Platón va a escribir un libro muy importante
que se llama La República, que actualmente, desde hace ya muchísimos años, este es un libro que se lee casi siempre en clave política, pero que no es exactamente el tema central que trata La República. Esto puede haber muchas discrepancias con esto que digo, pero en el ámbito filosófico no lo vemos como un libro exclusivamente relacionado a la política. Evidentemente toca temas de organización y de orden social, y esto es traducible como política. Pero en el fondo, lo que subyace en la República de Platón, el tema central es la educación. Y la educación apuntando a ciertos principios y valores que deben incluirse en toda educación para formar una, digamos, una polis, una comunidad. Entonces, lo que podemos decir es que, digamos, la parte más sustancial del libro se dedica a una filosofía de la educación. Platón lo que se dedica es a elaborar esto, apuntando evidentemente a un orden social, y por lo tanto, pensar en una educación para un orden social, esto requiere entonces de elaborar una teoría del conocimiento. Pero para Platón lo más interesante a rescatar dentro de esta teoría del conocimiento es tener certezas acerca de aquello que denominamos bien, belleza y verdad. ¿Sí? Entonces, el libro de la República, en ese trasfondo que yo les estoy mencionando, el tema central sería un tema metafísico. Esto, como les digo, tal vez todavía en esta instancia, que están en primer año, esto todavía no se entienda del todo, pero ustedes van a ir absorbiendo estos términos y que les va a costar digerir algunos, pero evidentemente podemos hacer esta lectura de la República, que la hacen, no soy el único que la hace, por supuesto, ni el primero. Entonces, tanto para los antiguos como también gran parte de los medievales, la cosa, es decir, el objeto que está ahí, son creados. Creados en el sentido de que son criaturas, es decir, no criaturas, sino criaturas, es decir, han sido creados, están ahí por sí mismos, ya sea a través de la naturaleza, que los griegos denominaban physis, o a través de Dios para los medievales, que eran, digamos, una comunidad teocéntrica, basados evidentemente en unas doctrinas teológicas. Pero bien, ya sea para los antiguos como para los medievales, entonces las cosas, los objetos, están ahí porque han sido creados. Hay un creador, ya sea la naturaleza, la physis o Dios. Entonces, ya sea la naturaleza o Dios, a esas cosas, a esos objetos, los funda y además de fundarlos, los sostiene. Por lo tanto, para los antiguos y para gran parte de los medievales, las cosas son en sí mismas. No necesito yo preguntarme, digamos, necesariamente qué son esas cosas para mí. Puedo hacerlo. Pero en realidad parten de ese supuesto de que las cosas son en sí mismas. Es decir, digamos, una flor es una flor en sí misma, ha sido creada, ya sea por la naturaleza, por los dioses o por Dios. Lo mismo un árbol, lo mismo una montaña, lo mismo un ser humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las cosas son en sí. Esta es una diferencia con lo que va a plantear la modernidad. La modernidad se va a dar una ruptura que va dirigida hacia el subjetivismo. ¿Sí? Que esto arranca con la filosofía de René Descartes, por ejemplo, y varios otros filósofos alrededor de su propio tiempo, en su época, pero se suele poner a Descartes, digamos, en este momento, donde nace de alguna manera la filosofía moderna. Para los modernos,
estamos hablando de que la cosa, los objetos que están ahí, de ellos, lo único que puedo conocer es aquello que se me manifiesta del objeto, es decir, aquellas peculiaridades o cualidades que el objeto de alguna manera manifiesta y de las cuales yo puedo dar cuenta. Estamos hablando, ¿no?, de esta palabra que utilizan, que es el phenomenon, es decir, aquellos fenómenos que se desprenden de las cosas, de los objetos en sí, son aquellas particularidades, cualidades, etcétera, de las cuales nosotros, como seres sensibles y pensantes, podemos determinar ciertas cosas. Es decir, los fenómenos de aquellos objetos son para mí. Si para los antiguos las cosas eran creadas y tenían un en sí, es decir, existían en sí mismas por haber sido creadas, en cambio para los modernos las cosas, los objetos, todo lo que está fuera de mí, todo lo que está fuera de mi subjetividad, yo las reconozco a través de los fenómenos que esas mismas cosas desprenden y son para mí. Ya no hay un en sí, sino que hay un para mí. Esto es un momento epistémico, por decirlo de una manera, que es una ruptura, evidentemente, equivale a una ruptura muy importante. Es decir, que el horizonte de posibilidad que me permite a mí conocer aquellas manifestaciones de las cosas son de alguna manera las coordenadas, digamos, que podríamos establecer simplemente mencionando con dos, por ejemplo, espacio y tiempo, que son absolutamente necesarias y que son a priori, justamente por ser necesarias, y que son las que me permitirían a mí acceder a los objetos como sujeto, acceder a los objetos a través de lo que estos manifiestan, a través de sus fenómenos. Esto inaugura, de alguna manera, una nueva categoría de pensamiento, que es la del sujeto cognoscente, es decir, ese horizonte de posibilidad nos permite pensar en un sujeto cognoscente, es el sujeto que conoce. ¿Qué conoce? ¿Qué cosa? Al objeto a través de sus fenómenos. Este es el momento en que dentro de la epistemología se ve muy marcadamente esta oposición dualista entre sujeto y objeto, que suele denominarse como S/O, sujeto-objeto. Esto constituye una dualidad y esta dualidad no ha desaparecido hasta los tiempos actuales. Aunque ha tratado de superarse en muchas oportunidades por muchos autores, esta dualidad permanece. Pero bien, hay otro momento dentro de la República de Platón donde él nos va a mostrar una serie de alegorías, ¿sí? Ustedes saben que las alegorías son, digamos, representaciones en las cuales las cosas tienen algún tipo de simbolismo o algún tipo de significado simbólico. Eso es una alegoría, digamos, para decirlo brevemente. Platón se va a preguntar ¿por qué valoramos tanto el conocimiento? ¿Por qué valoramos tanto la episteme en griego, ¿no? Lo valoramos por encima de otras cosas, como por ejemplo las opiniones o las creencias, es decir, hay un grado superior de valoración entre opiniones, creencias y conocimiento. Y él se va a preguntar por qué valoramos tanto el conocimiento. Bueno, va a concluir entonces que el conocimiento es en sí mismo una creencia, pero una creencia verdadera, fuera de toda duda, y que está afianzada o fundada en algo permanente. Es decir, ya no es un conocimiento efímero, un conocimiento, digamos, nebuloso, sino que se asienta sobre cierta firmeza que le da ese carácter de conocimiento permanente, ¿sí? Esto es, digamos, lo que se denominó en su momento la Sophia Perennis, o digamos el conocimiento perdurable, ¿no? Duradero o permanente. La alegoría que él va a utilizar es la alegoría de la línea, muy conocida, donde va a ubicar en distintos lugares, a través de unas líneas desiguales que se cruzan, en la cúspide, digamos, o en el momento más álgido de esta especie de gráfico visual
porque él utiliza la línea justamente para marcarnos en su alegoría que esto puede notarse fácilmente. Él va a colocar al conocimiento en la cima, en la cúspide de todo, ¿sí? Es decir, a la episteme, como conocimiento verdadero. La contrapartida de este conocimiento verdadero, entonces, va a ser la opinión, que en griego se denomina doxa. Ahora, no es una opinión, digamos, absolutamente inválida, ¿no? Que no sirve para nada, sino que puede ser incluso una opinión fundamentada, porque dox, docere, está a la base de palabras como por ejemplo docencia, o conducir, conductor, ¿sí? Entonces, la opinión no es solamente, digamos, algo vago que no sirve para nada, pero no tiene el valor que se le adjudica a la episteme, que es el verdadero conocimiento. Ahora, lo que acá quiere de alguna manera simbolizar dentro de esas representaciones que yo les decía que tienen cierto significado simbólico, es que hay un mundo sensible y que hay un mundo inteligible. Este mundo inteligible corresponde a la teoría de Platón del mundo de las ideas o de las formas, que él cree que son lo único verdadero. Lo que nosotros tenemos en el mundo físico, terrenal, material, de todos los días, son en realidad representaciones u imágenes que son a la vez reflejo de aquellas formas o ideas. De alguna manera, los objetos que componen nuestro entorno, el mundo, etc., serían en realidad copias, meras copias de esas ideas que son inmutables, eternas, incorruptibles, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir Platón cuando dice esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una silla, existe, por un lado, la idea de la silla y existe, por otro lado, la silla real como objeto en el cual yo me siento. Ahora, esta silla en la cual yo me siento es absolutamente contingente, es decir, podría ser de cualquier forma, de cualquier tamaño, tener un peso muy variado, materiales muy variados, podría ser de madera o de cualquier otro material, podría tener 4 patas, 3 o incluso una, podría tener respaldo o no, podría tener apoyabrazos o no, podría tener un almohadón o no, etc. En el mundo de la contingencia, que es el mundo sensible, estos objetos pueden tener una muy grande diversidad de formas, tamaños, colores, etc. Pero la idea de la silla es una única idea, eterna e inmutable, en la cual se basan todas las múltiples y millones de sillas que pueda haber en el mundo sensible y contingente. Bien, entonces, por encima de estas imágenes o reflejos están las percepciones ya tienen otra graduación, y por encima de ello, ya dentro del mundo inteligible, Platón nos presenta lo que corresponde al ámbito que sería de la razón, digamos, del razonar, que puede ser en algún momento un conocimiento incompleto o provisorio, pero encaminado hacia la verdad. Y si logramos llegar a la verdad, es decir, entendida como episteme, entonces ahí sí alcanzaríamos la cima del conocimiento y podríamos decir que estamos frente a un conocimiento verdadero. Bien, acá la diferenciación básica que hay que hacer es que hay un conocimiento que podríamos denominar vulgar no en un sentido peyorativo, sino que vulgar en el sentido del vulgo, del pueblo, de la gente llana, tiene un conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento no es despreciable además, pero a este conocimiento vulgar se le opone un conocimiento verdadero o un conocimiento que hoy denominaríamos científico. Es decir, una cosa es moverse en el mundo de las opiniones, de las creencias, porque yo puedo creer en cosas que los demás no tienen por qué creer. Entonces esto es algo que para mí tiene validez, pero para el resto podría no tener lo misma, digamos, el mismo nivel de validez, porque es una mera opinión o una mera creencia. Sin embargo, si yo llego a demostrar a través de argumentos razonables que algo es realmente así, entonces me acerco mucho más a la verdad y eso debería ser válido para todos. La oposición que hay es esto, ¿no? Entre el conocimiento que hoy denominamos científico y el conocimiento vulgar o de opinión.
¿sí? Que por otro lado es el conocimiento con el cual nos desenvolvemos a diario, ¿sí? Porque nosotros no sabemos las últimas causas de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces necesariamente nos manejamos con conocimientos parciales, muchas veces que son de este nivel, de la creencia o de la opinión, y algunas veces, en alguna oportunidad, tenemos algún conocimiento más certero que nos acerca a la verdad de las cosas. Bien, entonces, tenemos que pensar además, esto es importante, no quiero olvidarme, que de alguna manera esta oposición entre conocimiento científico, es decir, conocimiento verdadero, y el conocimiento vulgar o de opinión, está a la base de lo que posteriormente, muchos siglos después, se formuló en diversas teorías que además dieron pie a toda una pedagogía y a toda una forma de entender el conocimiento. Y eso es lo que en las sociedades contemporáneas también tiene su reflejo a nivel social. Es decir, muchas veces le damos más validez a una persona que tiene un cargo importante o que tiene estudios universitarios o que hace un trabajo muy específico, como puede ser, por ejemplo, un neurocirujano, y tenemos la tendencia a darle menos validez a una labor cotidiana que podría ser cualquiera. ¿Por qué? Justamente por el grado de conocimiento que está implicado en la acción de la persona que ha tenido ese tipo de aprendizaje. Y esto por lo general también tiene reflejo en lo económico. Es decir, que es muy importante esto, se podrán dar cuenta. Está a la base de una pedagogía, a la base de una aceptación social, digamos, bastante amplia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y que además puede estar a la base de una inequidad, una diferencia económica. Es decir, se entiende que un ingeniero, por ejemplo, va a ganar más que, no sé, que una persona que vende artículos en el tren, por ejemplo. ¿Y eso por qué a nosotros nos suena como algo que es normal? Y bueno, nos suena normal porque a la base de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento de las cosas, subyace esta idea del conocimiento verdadero y el conocimiento vulgar, ¿sí? Entonces, el señor que vende pilas o alfajores en el tren tiene un conocimiento vulgar de aquello que trabaja todos los días, y el ingeniero civil que está acostumbrado a hacer puentes y grandes instalaciones tiene otro tipo de conocimiento súper especificado y por el cual además ha tenido que atravesar varias etapas de estudio, etc. Entonces tenemos esa tendencia a validar más un conocimiento que otro, ¿sí? Esto suele ser así, aunque por momentos nos demos cuenta que no debiera, pero porque todo conocimiento es válido en el fondo, en términos utilitarios, es decir, no tendría por qué haber una desigualdad tan profunda, a eso me refiero. Bien, entonces el medioevo, para pasar ya a otra etapa, estoy siendo muy sintético porque me voy saltando autores, necesariamente porque si no, para ver este tema no tendríamos que tener una clase, sino que tendríamos que tener un seminario de varias clases. Es imposible dar el tema completo en una sola clase. Además los abrumaría terriblemente. En el medioevo hay, podríamos decir, digamos, un cambio epistémico o una ruptura que tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo asume una visión de la vida donde la verdad está ubicada en términos teológicos. Entonces, digamos, la verdad pasa a tener otra valoración, otra entidad. Quiere decir que en un mundo teocéntrico, digamos, las verdades son aquellas que son verdades reveladas por Dios y que están en los textos sagrados, y por lo tanto, digamos, hay una unidireccionalidad de aquello que entendemos como verdadero. Esto configura ciertamente una ruptura si pensamos en todos los siglos anteriores al cristianismo, donde la visión era distinta.
Pero tenemos, por ejemplo, en el siglo XII a Santo Tomás de Aquino, que basándose en la cosmología aristotélica, va a hacer nuevamente una nueva distinción acerca del conocimiento, basándose justamente, como les digo, en la cosmología de Aristóteles, hablándonos de que hay un mundo sublunar y un mundo supralunar. ¿Esto qué quiere decir? Que de la luna hacia abajo, hacia la Tierra, quiero decir, el hombre, el ser humano, puede indagar, puede investigar, explorar y encontrarse con ciertas certezas, pero ciertas certezas que serían válidas únicamente a nivel del mundo sublunar. Lo que ocurre a nivel del mundo supralunar ya es una cuestión que tiene que ver con Dios, ¿sí? Por decirlo resumidamente. Es decir, nosotros como seres humanos apenas si podemos a través de la teología formularnos algunas cuestiones, pero que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué quiere decir esto del mundo sublunar y el mundo supralunar? Bueno, Aristóteles, que había pasado soterrado durante varios siglos porque se habían perdido sus escritos y dentro del cristianismo no se conocía, vuelve a surgir, sale de ese soterramiento a partir del siglo XII específicamente, finales del XI, principios del XII. ¿Por qué? Porque el mundo árabe había conservado los escritos de Aristóteles, los había traducido del griego al árabe y posteriormente del árabe al latín, y reingresa entonces Aristóteles en Europa, se convierte en el filósofo con mayúsculas, y evidentemente Santo Tomás es uno de los grandes estudiosos de la obra de Aristóteles y se basa muchas veces en él, ¿sí? Entonces toma de Aristóteles esta idea cosmológica de dividir al universo, por decirlo de alguna manera, entre el mundo sublunar y el supralunar. ¿Qué hay en el mundo sublunar? Los elementos. Es un mundo contingente que nosotros tenemos que enfrentarnos constantemente a los elementos. Entonces, estos elementos ustedes los habrán oído infinidad de veces. Son los 4 elementos, ¿sí? Agua, aire, tierra y fuego. Y ese mundo supralunar, también denominado quinta esencia, ¿sí? Sería un mundo de éter, al cual nos es muy poco probable que podamos acceder, y que configuraría esa quinta esencia, ese quinto elemento, ¿sí? Pero bien, entonces, ¿de qué se va a encargar la teología? De lo que podamos decir acerca del mundo supralunar. ¿De qué se va a encargar la filosofía? De aquello que podamos decir acerca del mundo sublunar. Es decir, es una filosofía especulativa que se permite ciertas certezas en base al mundo contingente, pero que no alcanzará o no logrará alcanzar, digamos ya por una limitación de base, de propia base, las verdades últimas, porque las verdades últimas están reservadas justamente al saber teológico. Bien, ahora con la modernidad, ¿sí? Además de esto que yo les mencionaba antes, del subjetivismo que aparece con René Descartes y con otros autores, en términos del mundo de la física va a aparecer la figura de Isaac Newton, figura importantísima que va a elaborar lo que a la posterior, digamos, para nosotros es la mecánica clásica, donde se empieza a hablar de leyes. Se empieza a hablar de leyes en términos de la física, donde se empieza a hablar de leyes naturales. Es decir, el ser humano puede indagar, puede conocer cosas, y de la naturaleza, del mundo, incluso de ese mundo que antes denominábamos supralunar, también se pueden decir ciertas cosas con cierto grado de certeza, porque si Dios ha creado el mundo, pensemos que Isaac Newton, además de físico, matemático, alquimista, etc., también era teólogo, y además en una época donde todavía, por supuesto, había una fuerte impregnancia del mundo cristiano. Entonces, sin desconocer que el mundo es creado por Dios, a través del conocimiento de las leyes naturales,
lo que se va a establecer es que Dios ha creado el mundo y el hombre, a través de desentrañar las leyes naturales, puede conocer la creación de Dios. Esto es interesante porque hay un cambio de marco epistémico también muy importante para esta época. Es decir, tenemos un mundo creado por Dios, pero regido por leyes. Y los seres humanos, los hombres, las mujeres, etc., podemos acceder a ese mundo, digamos, a esa creación, a ciertas verdades que tienen que ver con esa creación, a través de las leyes naturales que nos permiten, de alguna manera, indagar, que nos permiten desentrañar esa creación divina. Bien, ¿con qué armas, por decirlo de alguna manera, digamos, los estudiosos van a encarar esta indagación? Bueno, las armas que tienen que ver con la matemática, la física, la química, etcétera, etcétera. Pero bien, digamos, con esto va a tomar un auge muy importante un movimiento que se dio a denominar empirismo. Ahora, el empirismo, que se basa justamente en obtener a través de los sentidos la información y la experiencia, para formularse luego después teorías acerca del conocimiento, es decir, qué es aquello que conocemos, aquello que experimentamos y de lo cual podemos dar cuenta a través de los sentidos. Bien, como esto era insuficiente, aparece la figura de Immanuel Kant, ¿sí? Este filósofo prusiano, con Kant, que está imbuido de la Ilustración alemana, porque es la época en que le toca vivir, que va a ser precursor del idealismo alemán en términos filosóficos, que va a escribir una obra impresionante, va a elaborar todo un sistema filosófico muy contundente, cerrado en sí mismo de cierta manera, pero una obra impresionante que va a ser todo un sistema muy, muy completo. Va a escribir la crítica de la razón pura. En este libro, en la crítica de la razón pura, él va a indagar acerca de algo muy particular que tiene que ver con la teoría del conocimiento, que es la estructura misma de la razón. ¿Cómo razonamos? ¿De qué manera? ¿Qué nos es posible conocer? ¿Cuáles son nuestros límites? Entonces él va a decir, haciendo, digamos, tomando un punto medio entre el racionalismo que venía de la época de Descartes y el empirismo de los ingleses, como por ejemplo Hume, va a ser una especie de fragua entre el racionalismo y el empirismo y va a encontrar una especie de tercera posición donde tratará de indagar estas cosas, ¿no? Acerca de la estructura de la razón, cómo conocemos, cómo accedemos al conocimiento, qué nos es posible conocer. Son todas preguntas que se va a hacer Kant. Y esto él, digamos, a tratar de elaborar un puente entre el empirismo y el racionalismo, él lo va a denominar un giro, porque él va a entender que su propia filosofía y lo que él mismo está pensando en ese momento es un giro, otra vez, en un nuevo momento de cambio de marco epistémico. Este giro él además lo denominó como giro copernicano, ¿no? Refiriéndose a Copérnico en temas astronómicos. ¿Qué va a decir Kant? Lo siguiente. Él va a decir, las cosas, no negamos que las cosas son en sí mismas. Es decir, que tienen existencia en sí mismas. Un objeto está ahí fuera, digamos, no es algo que me corresponda a mí, no es algo que esté dentro de mí, sino que está ahí fuera, me interpela de alguna manera, pero esa cosa en sí, aunque yo no niego que tenga existencia, es para mí incognoscible. ¿Esto qué quiere decir? En términos griegos es un noúmeno. El noúmeno es la cosa en sí que yo no alcanzo del todo a desentrañar, no alcanzo a conocer. ¿Qué conozco de la cosa? Bueno, la cosa la conozco por experiencia, es decir, por los fenómenos que la cosa desprende. Es decir, ese objeto que está fuera de mí, que soy sujeto, que además soy sujeto cognoscente, lo único que puedo conocer de esa cosa en sí son aquellos fenómenos que me puede brindar la experiencia cuando yo me relaciono con la cosa. Es decir, cuando yo como sujeto me relaciono con el objeto,
los fenómenos que se dan en esa relación son los que me permiten conocer la cosa. Pero jamás, va a decir Kant, jamás voy a estar en posición de poder conocer a la cosa en sí. Porque la cosa en sí misma es un noúmeno. ¿Esto qué quiere decir? Que la cosa en sí es incognoscible. No puedo abordarla tal como es. Esto es, digamos, yo tengo un lápiz, ¿sí? Ahora, yo sé que esto es un lápiz. Ustedes también saben que esto es un lápiz. Es más, sé que tiene una mina de grafito, sé que está hecho de madera, la madera está pintada, tiene unas letras, una marca, etcétera, etcétera. Tiene un color, porque es un lápiz negro, etcétera. Yo sé todo eso de la cosa. Pero si yo me tengo que preguntar cómo obtuve el conocimiento de la cosa, no me queda más que decir que lo obtuve a través de las sensaciones y la experiencia y todos los fenómenos relacionados entre yo, sujeto cognoscente, y la cosa en sí. Entonces lo que yo conozco al abordar la cosa, al abordar el objeto, es aquello que en la relación entre sujeto y objeto se me manifiesta a través de los sentidos y la experiencia. Pero la cosa en sí misma, ¿qué es este lápiz en sí mismo? Desentrañar ese código profundo de lo que sería la cosa en sí misma es algo que yo no puedo hacer, se me escapa. Es algo para mí incognoscible la cosa en sí. Ustedes podrán preguntarse, aquellos que no tengan ningún tipo de formación filosófica podrían decir, oiga, señor Kant, eh, esto es un lápiz, ¿sí? Se terminó. Pero en términos filosóficos, y para poder entender esto del, digamos, del giro copernicano que da Kant, debemos comprender que el conocimiento tiene ciertos límites. Yo puedo conocer los fenómenos que se desprenden del objeto en la vinculación que yo como sujeto hago con él. Digamos, debo valerme de los sentidos, de la experiencia y de la intuición y de estas estructuras a priori que son el espacio y el tiempo. ¿Sí? Muy importante. Pero la cosa en sí misma, para mí, sigue velada, sigue siendo incognoscible. Esto es lo que propone Kant. Y esto es tan importante que va a subsistir a Kant. Y va a subsistir hasta el día de hoy, con los post-kantianos y hasta nuestra actualidad. Por eso es tan importante comprenderlo. Porque la visión general que ha tenido la teoría del conocimiento desde Kant hasta el siglo XXI inclusive, subyace esto del sujeto cognoscente, sujeto y objeto enfrentado como una dualidad, y el problema, el enorme problema de desentrañar la cosa en sí. Es decir, si el conocimiento es válido, cuál es, digamos, su horizonte de posibilidad, cuál es su límite, y si ese conocimiento que yo tengo de las cosas, además de preguntarme cómo surge, qué es, cómo se estructura, que son preguntas que se van a hacer muchos autores, además encargarme del objeto, la cosa en sí misma. ¿Sí? Porque no todo queda a nivel subjetivo, aunque sí muchas corrientes posteriores a Kant han tomado el camino de lo subjetivo. Esto quiere decir que acá se pueden tomar dos caminos para hacer una teoría del conocimiento, una teoría del conocimiento general. O tomar el camino del sujeto o tomar el camino del objeto, que sería algo muy extraño, o que sigue siendo extraño, pero que puede hacerse. Bien, entonces, este cambio epistémico que produce la filosofía de Kant es muy importante, muy influyente, digamos, y es un mérito que hay que otorgarle a Kant, es un mérito superlativo, que cambió de alguna manera la forma de pensar, produjo ciertamente este giro, y su gran mérito fue justamente haber planteado este problema del conocimiento. ¿Cuál es el problema del conocimiento? La relación entre sujeto y objeto. Ese es el verdadero problema de la teoría del conocimiento, la relación entre sujeto y objeto. Bien, ahora el mundo que vivió Kant, la época en que vivió Kant, digamos, esta unidad de tiempo que fue su coyuntura, él se manejó con las ciencias de la época que eran lo máximo en su momento. Es decir, él a la hora de pensar en geometría pensaba en la geometría de Euclides, a la hora de pensar en la lógica pensaba en la lógica de Aristóteles, que era lo máximo absolutamente. Al
al pensar en las matemáticas, bueno, él había llegado a elaborar los primeros rudimentos junto con Leibniz y otros pensadores del cálculo infinitesimal, que le había traído muchos problemas porque hasta después de la muerte de Kant y hasta Hegel, eso es lo que quería decir, el cálculo infinitesimal seguía trayendo muchos problemas porque no lo habían resuelto los matemáticos. Es decir, la física seguía siendo la física newtoniana de la mecánica clásica, es decir, él pensó con todas estas ideas de fondo. Y con estas ideas de fondo elaboró todo su sistema filosófico. Ahora resulta que a la muerte de Kant, algunos años después, no muchos, pero en el transcurso de los años posteriores a la muerte de Kant, empiezan a revelarse ciertos conocimientos que hasta ese momento no se habían dado. Es decir, aparecen diversas geometrías no euclidianas, es decir, es una superación de Euclides. Aparece toda una lógica, un aparato lógico impresionante del cual la lógica de Aristóteles es solo una parte, es decir, que esa lógica lo subsume. Ya empiezan a nacer las lógicas matemáticas que superan el silogismo aristotélico. Aparecen también otras variantes en física. Aparece la física relativista de Einstein, por ejemplo, mucho tiempo después, ¿verdad? Aparece la física cuántica, también muchos tiempos después. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que el marco conceptual con el que trabajó Kant, en algunos años, en algunas décadas, se fue, digamos, transformando. Y esos conocimientos que parecían imperecederos, que parecían fijos, que parecían que iban a durar permanentemente, con el paso del tiempo, con el surgimiento de nuevos pensadores, nuevos filósofos de la ciencia, y con un trabajo enorme de matemáticos y físicos, todo esto fue cambiando. Y fueron surgiendo nuevos saberes, nuevos conocimientos, y se fueron produciendo, digamos, nuevas mini revoluciones dentro del ámbito matemático y físico. Esto que nos hace ver que la ciencia va avanzando en la medida de sus posibilidades, y a medida que avanza va encontrándose con tropiezos, es decir, lo que para Kant era absolutamente seguro en términos de conocimiento, 100 años después ya no lo era. Ya no lo era porque la física, la geometría, la matemática, la lógica estaban en pleno cambio, ya habían cambiado de hecho. Esto para que ustedes entiendan que lo efímero que puede ser este camino de elaborar una teoría de conocimiento general. ¿Sí? Bien, a partir entonces de todos estos cambios epistémicos, porque nosotros lo denominamos así, cambios epistémicos, porque hay un cambio en el saber o en las fronteras del conocimiento que podemos llegar a saber, la ciencia entonces empieza a mutar desde el punto de vista de las matemáticas, desde el punto de vista de la física, etc. Esto repercute muy especialmente en la región de Alemania, porque ahí hay un gran núcleo de pensadores, matemáticos, físicos, que están como, digamos, siempre al día con esto, ¿no? Es decir, configuran una especie de vanguardia de la matemática y la física. Entonces empiezan a notar esto y surge una vez más, una enésima distinción entre los diferentes conocimientos. Que si lo pensamos de fondo, digamos, es lo mismo, en cierto sentido, que ya teníamos en la antigua Grecia, es decir, que habíamos visto con Platón, que había una episteme o una verdad, o un conocimiento verdadero, y había una doxa, es decir, un conocimiento vulgar de opinión de todos los días. Bien, en este momento, muy posterior a la muerte de Kant, entonces tenemos que en Alemania surge un nuevo camino para hacer una teoría del conocimiento que fue denominado Erkenntnistheorie. Erkenntnis es conocimiento, contrapuesto a una Wissenschaftstheorie. Wissenschaft es traducible como ciencia. Entonces ya tenemos una nueva oposición. Hay un conocimiento relacionado a la filosofía especulativa y hay un conocimiento relacionado a la epistemología. ¿Esto qué quiere decir? Que la epistemología se va a encargar específicamente de aquel conocimiento científico. Y
hay otra teoría del conocimiento, digamos, que a la par o que trabaja mancomunadamente, pero que tiene más que ver con lo especulativo, es decir, con lo que se puede conocer a través de otras disciplinas que no tienen tanto rigor científico, como por ejemplo la filosofía. La filosofía siempre, en distintas épocas de la humanidad, siempre frente a las ciencias duras, muchas veces se la desprestigia, ¿no? De esta manera, como diciendo, bueno, de esto se encargan los filósofos especulativos y del verdadero conocimiento nos encargamos los científicos, ¿no? Eso es como siempre el discurso que hay detrás. Ahora, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, autores como importantes, ¿no? Como Bertrand Russell, por ejemplo, va a decir que en realidad con aquello con lo que nos manejamos y que nosotros creemos conocer, que es todo aquello que nosotros denominamos real, es todo aquello que nos rodea y que nosotros decimos que es real, es en realidad un realismo ingenuo, va a decir él. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas que nos rodean son reales. Así, y punto. Son reales. Epistemológicamente, creer esto, sin poder sostenerlo desde el punto de vista matemático y físico, es un realismo ingenuo, va a decir. Bueno, evidentemente, Einstein, por su lado, Albert Einstein, va a decir que la realidad puede sostenerse a través de la física teórica, que le puede dar validez a la física teórica, y que entonces a través de la física teórica la realidad sería comprobable. Esto entonces al principio lo plantea como una pura teoría, pero digamos físicos y matemáticos posteriores a Einstein, como por ejemplo Eddington, comprueba que la teoría de la relatividad es cierta. ¿Cómo lo comprueba? Analizando lo que sucede en un eclipse, donde él nota, a través de instrumentos y mediciones y cálculos, evidentemente, que sí, que es cierto que la luz se curva en el espacio, por ejemplo, en el momento de producirse un eclipse solar, y esto entonces valida lo que decía Einstein. Decía, sí, hacemos teoría, hacemos física teórica, pero eso no quiere decir que estemos alejados de la realidad, porque la física teórica puede sustentar lo real. Entonces, con el experimento de Eddington, le da la razón a Einstein de alguna manera. Ahora, todo esto nos viene a dar cuenta que el empirismo, en determinados puntos, en determinados momentos del conocimiento, nos puede brindar soluciones. Pero van a decir Russell y muchos otros autores, todo este conjunto de pensadores alemanes posteriores, van a decir que sí, pero que en realidad nos van a dar un sustento para una filosofía especulativa, es decir, para seguir especulando, sin conocer qué es realmente lo real. O sea, seguimos en el camino que había marcado Kant antes. Conocemos, podemos hacer relaciones empíricas con los fenómenos que nos rodean, podemos ser absolutamente racionales y seguir un método científico, pero sin embargo seguimos sin conocer a la realidad en su, digamos, en su profundidad más absoluta, en su abismo más negado para el entendimiento humano. La cosa en sí misma seguimos sin conocerla. Bien, entonces, una teoría del conocimiento que se basa en la filosofía especulativa y en el empirismo, que se basa incluso en el racionalismo metódico de Descartes, no es todavía epistemología en el sentido de que no muestra cómo se genera el conocimiento. Por ejemplo, y esto es algo que señalan autores tan importantes como físicos como Rolando García, un físico argentino ya fallecido. Esto también lo señalaba Mario Bunge, también fallecido recientemente. ¿Qué van a decir estos grandes físicos? Que en realidad nosotros, en nuestra formación, en las grandes universidades, cuando se tocan temas de epistemología, en realidad se ven autores que van por un camino más relacionado con
con lo sociológico, con lo histórico, ¿sí? Solemos ver, ¿qué solemos ver? Thomas Kuhn, solemos ver a Imre Lakatos, solemos ver al propio, bueno, la Escuela de Viena, al propio Karl Popper, toda gente que claro, que ha hecho un aporte muy, muy valioso a la teoría del conocimiento, al mundo de las ideas en general, pero que no hacen específicamente epistemología en el sentido que le queremos dar al término, que es la búsqueda de la verdad. Una teoría del conocimiento que nos conduzca a un saber verdadero. Lo que hacen, van a decir Bunge, van a decir Rolando García, van a decir muchos otros, lo que hacen en realidad es una sociología de las ciencias o una doxografía histórica de los momentos epistémicos de las ciencias, pero no buscan el fin último, llegar a esa verdad. Entonces, en sentido estricto, no están haciendo epistemología, aunque lo denominen epistemología, aunque las cátedras se denominen epistemología. Bien, esto es una crítica bastante fuerte, pero que a mi criterio es cierta. Hablando de cómo se genera el conocimiento, va a surgir una idea muy interesante a través, por ejemplo, de Jean Piaget. Piaget, con su psicología genética, lo que nos va a traer es lo siguiente. Él se va a proponer, a través de esta idea que él denomina psicogénesis, nos va a proponer, digamos, tratar de entender cómo se generan los mecanismos comunes para que surja en el ser humano el conocimiento. El conocimiento, todo tipo de conocimiento, pero también específicamente, y por eso son mecanismos comunes, el conocimiento científico. Entonces, a través de analizar, por ejemplo, cómo surge la inteligencia en los niños, Piaget va a hacer un aporte muy importante que tiene que ver con estos mecanismos. ¿Estos mecanismos qué hacen? ¿Explican el conocimiento en sí mismo? No. Pero sí explican cómo se forman esos mecanismos que permiten conocer. En el fondo, lo que está diciendo Piaget es que a través de sus análisis y sus pruebas, no solamente con niños, sino también con adultos, a través de constatar que este conocimiento, no de la lógica formal, sino muy anterior, de la experiencia concreta que tienen los niños, se puede, digamos, uno dar cuenta que hay un mecanismo ahí detrás que se construye. Es decir, el conocimiento en términos mecánicos, es decir, en términos de cómo funciona, no de qué es, pero sí de cómo funciona, es una construcción. ¿Qué decimos cuando decimos construcción o cuando decimos que Piaget es un autor constructivista? Lo que se está diciendo de fondo es que él a lo que está apuntando es que la construcción a la que él hace referencia, a la que él alude, tiene que ver con esta construcción de las estructuras, es decir, cómo se estructura el proceso de conocer. No, digamos, a través de la experiencia concreta, como habíamos dicho, y tratar de averiguar cómo se generan estos mecanismos comunes. Los denomina mecanismos comunes porque justamente entendiendo esta dualidad de que hay un conocimiento científico y un conocimiento común, es decir, de la persona, el hombre, mujer, niños comunes y corrientes que tienen conocimiento, evidentemente conocen cosas, pero no son científicos. Entonces hay un conocimiento común y un conocimiento científico. Sea cual fuera de los dos, hay un mecanismo común en la construcción de cómo se genera, digamos, esta posibilidad de conocer, este horizonte de posibilidad de conocer. Y esto, aunque la psicología genética de Piaget fue a veces criticada, a veces con razón y a veces no tanto, por ejemplo, las neurociencias, desde el punto de vista de la neurofisiología del cerebro, le ha dado en gran parte la razón, ¿sí? Porque en el fondo Piaget va a decir que el trasfondo de las posibilidades de conocer y de la construcción de estas estructuras de conocimiento, porque a Piaget también se lo ha etiquetado como estructuralista, pero claro, debemos entender, esto es la importancia de entender las palabras, cuando se habla de Piaget como estructuralista, no se está haciendo referencia al estructuralismo tradicional que por ejemplo podemos encontrar en el funcionalismo de algunas escuelas antropológicas, de Levi-Strauss, por ejemplo, o en el estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure,
o en el estructuralismo filosófico de autores como Michel Foucault, etcétera, etcétera. No estamos hablando de ese estructuralismo, estamos hablando de que él a esas construcciones, a esos mecanismos que se construyen a través de la experiencia concreta, forman de alguna manera estructuras, pero estructuras de pensamiento. Es decir, esto es lo que en neurociencia se denomina, por ejemplo, redes o cúmulos neuronales, que es lo que permite que a través de la sinapsis de las neuronas se formen estas redes o cúmulos, y el uso, la práctica y la experiencia concreta ayudan a fortalecer y nos permite conocer. Entonces, en el fondo, él está hablando de eso. Y además tiene un costado social la posición de Piaget. ¿Por qué tiene un costado social? Porque él va a decir que cada sociedad, en cada momento histórico, digamos, define de cierta manera aquellas actividades que entiende que tienen que ver con el conocimiento. Y específicamente aquellas que tienen que ver con el conocimiento científico, muy en especial. Por lo tanto, si los distintos tiempos históricos van definiendo aquellas actividades que tienen que ver con el conocer, se van generando, se van institucionalizando, y entonces él va a decir, en definitiva, el conocimiento entonces sería un producto de esas sociedades. Y en ese sentido, evidentemente, un producto social. Entonces, si este es su contexto, entonces es en términos sociales en el cual se genera el conocimiento. Esto es una idea de Piaget que apunta hacia la institución social del conocimiento. Esto sí es más, digamos, puede darse más a la discusión, etc. Pero él entiende que hay bases biológicas, por eso su psicología es genética, en el sentido de encontrar la génesis, la psicogénesis que permite el conocimiento. Y repetimos una vez más, Piaget se aboca a no decir qué es el conocimiento, sino a decir cómo se forma nuestra capacidad de conocer. Autores tan importantes, digamos, como uno de los filósofos más importantes del siglo XX, sin lugar a dudas, que para mí es uno de los grandes filósofos que admiro, que es Gustavo Bueno, también ya fallecido hace unos años, va a decir que el intento de Piaget, haciendo una pequeña crítica a Piaget, va a decir que el intento de Piaget es muy válido y muy valioso, porque claro, él apunta a esas estructuras comunes que dan lugar al conocimiento. Él intenta explicar cómo se produce el conocimiento. Pero va a decir que específicamente en el campo epistemológico, de hablarnos acerca del conocimiento, de qué es, bueno, como esto sigue siendo brumoso, sigue siendo muy, muy oscuro, poco definible, etc. Entonces, él ubica a Piaget, evidentemente, digamos, dentro de un contexto psicológico. Es decir, las teorías de Piaget son válidas a nivel psicológico. Pero va a decir, a nivel epistemológico también tienen fallas, es decir, no terminan de explicar qué es el conocimiento, por lo tanto se queda en un punto que diríamos es psicológico, como lo define el propio Gustavo Bueno. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver específicamente con la psicología social, porque a través de la tradición, dentro del mundo de la filosofía, dentro del mundo de las ciencias, hemos más o menos hecho un repaso, ¿sí? Muy, muy somero, y yo he dado también grandes saltos como para que sea más esquemático y reducirlo, evidentemente. Pero, ¿qué tienen que decir las ciencias sociales y en específico la psicología social? ¿Qué pasa con la epistemología en la psicología social? ¿Qué se ha dicho sobre el asunto y qué se ha tratado? Bien, vamos al autor que a nosotros nos interesa, evidentemente. Vamos al doctor Enrique Pichon Rivière. Enrique Pichon Rivière va a tener una idea acerca de la epistemología que está fundada al menos en dos cosas. Evidentemente, y porque esto él lo confiesa, digamos, en alguno de sus escritos, él tiene una idea de la epistemología fundada en el materialismo dialéctico.
materialismo dialéctico, no necesariamente, como dicen algunos textos, fundado en Marx, etc., sino que el materialismo dialéctico, él, digamos, lo aborda desde otros autores, ¿sí? Él confesamente admite ser admirador de las ideas filosóficas de Lenin, por ejemplo, y ser un gran lector de Lenin. También es un gran lector de Henri Lefebvre. Es decir, tanto Lenin como Lefebvre son, en todo caso, digamos, han hecho una lectura de Marx y han expuesto ideas similares, análogas, pero no, digamos, no son las ideas puras de Marx. Por un lado, su idea, la idea de Pichon Rivière sobre la epistemología, está fundada en este materialismo dialéctico. Y por otro lado, muy fuertemente, está ligada a lo que se denominó la corriente del materialismo racional del epistemólogo Gaston Bachelard. Gaston Bachelard va a ser un epistemólogo, un filósofo, físico, literato, dramaturgo, crítico literario, catedrático y además de todo eso poeta. Francés, nacido en la Champaña y muerto en París. Además fue, digamos, contemporáneo de Pichon Rivière porque Bachelard murió en 1962. Entonces, ¿cuáles van a ser los intereses de la epistemología de Gaston Bachelard y que va a tomar Pichon Rivière o que va a asumir, digamos, desde su perspectiva? Bueno, Bachelard por un lado va a estar interesado en la historia de las ciencias y por otro lado va a estar interesado en la imaginación literaria, ¿no? Son sus dos grandes pasiones, ¿sí? Las ciencias y la poesía. Algo que puede ser anecdótico, pero que también es muy interesante. Por ejemplo, Bachelard fue maestro y profesor de Cornelius Castoriadis, ¿sí? Autor que nosotros conocemos principalmente por temas relacionados al imaginario social, ¿sí? Este tema hay una clase colgada en YouTube sobre este tema. Y va a pertenecer, digamos, Bachelard en distintos momentos, o va a estar relacionado con dos movimientos muy importantes. La epistemología racionalista y el surrealismo dentro de la poesía, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la poesía con el racionalismo, digamos, epistemológico? Bueno, en realidad, para Bachelard tienen mucho que ver. Y vamos a ver nosotros que para Pichon Rivière también, porque Pichon Rivière también era surrealista, ¿sí? Y su visión acerca del arte y el abordaje que tiene el arte para, digamos, para el psicoanálisis y para la psicología social e incluso para la psiquiatría, con el trabajo con psicóticos, etc. Para él el arte también es una herramienta que le es muy útil además. Entonces, lo que va a intentar hacer Bachelard es realizar una fusión entre el idealismo, ¿sí? Pensemos en el idealismo alemán, por ejemplo, y el materialismo. Este materialismo que es más bien de raíz dialéctica. Y él va a hacer una fusión y va a decir hay que encontrar un centro epistémico, un centro epistemológico entre estas dos cuestiones. Y él cree humildemente haberlo hecho al postular un empirismo racionalista que él llamó racionalismo aplicado. Racionalismo aplicado que en su entendimiento era superador. Bien, esto lo toma Pichon Rivière, que va a decir que, esto en palabras de Pichon Rivière, va a decir que el conocimiento siempre surge a la contra de algo, es decir, el objeto funciona como un obstáculo. Esta idea de obstáculo epistemológico, Pichon Rivière lo toma de Bachelard. Va a decir el obstáculo epistemológico es algo que se presenta, algo que irrumpe, es decir, tiene esta función de ruptura, y que inicia de alguna manera un proceso que él denomina evidentemente de aprendizaje. Para Pichon Rivière, la aparición del obstáculo es una ruptura, irrumpe el obstáculo, pero inicia este proceso de aprendizaje, porque el obstáculo
justamente se debe abordar. Es algo que no conocemos, por eso constituye un obstáculo. Entonces, eso que no conocemos, eso que al interrelacionarnos estamos formando un vínculo entre el sujeto y el objeto, aunque este objeto sea una persona, un tercero, eso que no conocemos debemos de alguna manera asimilarlo, desarmándolo, para luego volver a armarlo y formarnos posteriormente entonces una comprensión más cabal de esa realidad que nos interpela. Esa realidad que es una ruptura significa evidentemente una contradicción. Por eso va a decir Pichon-Rivière que siempre que el conocimiento surge a la contra de algo, es algo que irrumpe con un obstáculo, contradice lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo entiendo, y la lucha de conflicto que hay entre lo que yo conozco, lo que yo sé, y ese obstáculo, constituye entonces, a posteriori, aunque sea una contradicción, permite llegar a una síntesis o a un análisis que se acerque lo más posible a una síntesis, que sea además superadora posteriormente y que sirva entonces para romper estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras que menciona Pichon-Rivière que hay que romper? Bueno, esas estructuras ligadas a ese conocimiento anquilosado que de alguna manera se ha cristalizado en nosotros como matrices de aprendizaje y que a la hora de encontrarnos con algo desconocido, evidentemente hay que hacer ahí una labor muy importante para asumir y sintetizar eso desconocido que viene de parte del obstáculo. Esto es lo que me permite conocer, va a decir Pichon-Rivière. Por eso él lo asocia con el aprendizaje. El aprendizaje, además, para él es transformador. Entonces, en el fondo, lo que denomina epistemología, Pichon-Rivière, está pensado desde el punto de vista del aprendizaje, del conflicto, de la contradicción y de la posibilidad de conocer como síntesis de ese encuentro ruptural al inicio. Entonces, él va a decir, la fragmentación del objeto conocido está ahí, o sea, el objeto me viene a mí fragmentado. Esto también significa que hay fragmentación en los vínculos. Cuando nosotros nos vinculamos con los demás en las interrelaciones, también ahí hay un objeto fragmentado, que yo tengo que armar. Este armar da paso a un momento integrador, que Pichon-Rivière va a llamar epistemología convergente. Entonces el obstáculo, por ejemplo en la comunicación, un obstáculo es el ruido, ¿sí? Que no me permite mantener una relación comunicativa, un acto comunicativo, donde haya verdadero intercambio. Y en las interrelaciones o en la situación triangular, va a decir él, es el tercero, o sea, un tercero en discordia, ¿sí? Esa relación triangular configura un obstáculo que hay que superar a través de la integración. Entonces la experiencia, acá entra lo emocional, el aprendizaje, esa experiencia que me produce la ruptura entre lo desconocido y lo ya conocido, que chocan, es transformadora, porque en el fondo todo aprendizaje es transformador. Si no hay aprendizaje, si la realidad constituye entonces para mí un círculo cerrado, entonces, va a decir Pichon-Rivière, surge el estereotipo. El estereotipo, al repetirse reiteradas veces, va a configurar entonces un patrón, pero un patrón estereotipado. Y ese patrón estereotipado, si continúa de no hacer nada, de no asumirlo como problema, como obstáculo epistemológico o epistemofílico, esto va a agregar Pichon-Rivière, que tiene que ver con los afectos, entonces puede constituir una estructura patógena, es decir, puede traer una enfermedad. Esa enfermedad de base, para nosotros ya lo conocemos, es la depresión como enfermedad de base, ¿sí? Esto lo vemos en teoría de enfermedad única. Bueno, entonces él va a agregar a esto, como si fuera poco, de todo lo que dijo, va a agregar el no pensar, ¿sí? Fíjense la lucha, esto es una apreciación mía, no, pero fíjense la lucha que hay en Pichon-Rivière por dar cuenta de esto. Va a decir, el no pensar es una modalidad disociante del pensar. Es decir,
nosotros somos seres pensantes. No pensar me disocia, me distancia, me separa de la realidad, ¿sí? Esto va en contra, la lectura que hago yo, que es una lectura que ciertamente no es compartida por el 100% de los psicólogos sociales, pero Pichón Rivera acá claramente está, de alguna manera, sentando una posición o luchando contra la posmodernidad, ¿sí? Porque la posmodernidad es el no pensar, es el pensamiento débil, es el pensamiento único, es el seguir una idea, pero sin tener ideas de esa idea. Es el construir frases seductoras, bonitas, pero sin sentido. Es el sinsentido. Entonces acá lo que vemos, lo que yo aprecio al menos, es una toma de posesión frente a la posmodernidad, frente a este mundo que se derrumba y se pudre, ¿sí? Entonces el no pensar es disociante y digamos, no es, el ser humano es un ser pensante. Entonces, no pensar tiene evidentes fundamentos ideológicos, va a decir Pichón Rivera, ¿sí? Para todos aquellos que, digamos, creen que detrás de la psicología social pichoniana hay ideologías, ciertas o determinadas ideologías, Pichón Rivera con sus propias palabras nos está diciendo que el fundamentar nuestro conocimiento en ideologías, es decir, fundamentar una epistemología que se asiente sobre una ideología, es un no pensar. Bien, habría que leerlo a veces a Pichón Rivera, ¿no? Para después decir las cosas que se dicen por ahí. Esto constituye, va a decir, la más grave dificultad en la tarea, que es el poder pensar en una situación grupal. Él está acá pensando en el dispositivo de grupo operativo. Entonces, la resistencia al cambio es esa incapacidad, esa disociación del pensar, ¿sí? Aparece el obstáculo y frente a esa ruptura, ese elemento ruptural que tiene el obstáculo con nosotros, también aparece la resistencia al cambio, ¿sí? Yo al resistirme al cambio me estoy resistiendo al aprendizaje, en última instancia. Entonces, va a decir Pichón Rivera, pensar lleva implícito grados de exigencia, es decir, la persona componente de un grupo evidentemente tiene un grado de exigencia. ¿Qué es esto? Que es vencer la resistencia al cambio, que es afrontar el obstáculo epistemológico, abordarlo, hacer esta síntesis integradora, ¿sí? Y promover el cambio. El cambio, digamos, se promueve a través de la tarea. La tarea, o sea, nuestra tarea es la promotora del cambio. Acá en este sentido está hablando evidentemente de la operatividad. Bien, hay otras lecturas, ¿sí? Hay otras lecturas que se hacen sobre este tema. Yo les voy a mostrar, y además, sinceramente, lo recomiendo. Es un libro que yo recomiendo, aunque no estoy de acuerdo con los, digamos, con los postulados generales que tiene. Pero, por ejemplo, Ana María Fernández, aproximadamente en 1986, más o menos, publica este libro, ¿sí? Que es El campo grupal, un libro muy conocido y que debiera leer toda persona que se dedique a, dentro del ámbito de la salud mental, a los temas grupales. Yo creo que es un libro que todo el mundo debería leerlo. Y aquel que pretenda ser psicólogo social en algún momento de su vida debe leer este libro. Lo que no quiere decir es que nos quedemos con lo que presenta el libro, ¿sí? Porque el libro trata de mostrarnos que ha habido 3 momentos que la autora denomina epistémicos, o 3 momentos epistemológicos de gran importancia, de gran relevancia, que nos han llevado desde los años 20 hasta aproximadamente la actualidad, los finales del siglo XX, hasta 1980 y pico por lo menos, a elaborar una idea no de lo que sucede en los grupos, sino que una idea que lo que ella pretende es la tarea de elucidar, es decir, tratar de explicarnos qué es lo grupal a nivel epistemológico. Y para eso presenta 3 momentos epistemológicos, es por lo cual es muy conocido este libro. Yo creo
que lo que traza la autora, muy bien hecho además, y por eso lo recomiendo, muy bien hecho, es una genealogía, justamente como señala el subtítulo, ¿no? Notas para una genealogía. Lo que traza hace un muy buen trazado genealógico sobre lo que es lo grupal, pero a mi entender, lo que trata de demostrar como momentos epistemológicos se quedan en el ámbito de lo sociológico y de lo psicológico, especialmente de lo psicoanalítico. Creo que en el fondo, digamos, comete el mismo error que se comete, como decía antes, basándome en Bunge, en García y en muchos otros autores, de lo que sucede en las universidades, que se da epistemología sin ser epistemología. Evidentemente, como Ana María Fernández es una gran psicóloga, muy reconocida, etc., pero evidentemente no es filósofa. Entonces, al no abordar este tema filosóficamente, dentro del ámbito de las filosofías de las ciencias, yo creo que lo que presenta, digamos, no aporta a lo epistemológico en sí mismo, sino que aporta más bien a lo genealógico y lo sociológico, y por supuesto lo psicológico, psicoanalítico. Por otro lado, si ustedes quieren tener una idea más cabal, si les interesa el tema de la epistemología, yo les recomiendo un libro ya famoso y clásico, el de Johannes Hessen, ¿sí? De la teoría del conocimiento, libro famosísimo, publicado a mediados de los años 20 y que tuvo mucha repercusión en el ámbito de habla hispana porque se tradujo, apenas editado en alemán, se tradujo al español muy poco tiempo. Muy influenciado las traducciones filosóficas en España por la figura de Ortega y Gasset, de la revista de Occidente, etc. Así que este libro ha formado a generaciones. Es un libro que los especialistas en epistemología señalan como un libro cuasi escolar, ¿sí? Pero para tener una formación es muy interesante. Bueno, nos hemos excedido unos minutos del tiempo, pero creo que el tema lo ameritaba. Entonces, yo con lo que quiero que se queden ustedes es que el tema de fondo de la epistemología evidentemente es indagar acerca de qué es el conocimiento científico. Es decir, para los antiguos, por ejemplo, qué es el conocimiento verdadero. Para nosotros en la actualidad sería qué es el conocimiento científico. Y en la empresa de esta indagación, filósofos, científicos, matemáticos, grandes físicos han hecho su aporte. Y es un tema de debate hasta el día de hoy. Y hay quienes creen que ciertas disciplinas que tienen, digamos, o se dan para sí la envergadura de ciencia, en realidad no lo son, etc. Hay ideas encontradas sobre esto justamente porque el debate subsiste. Lo importante es que cuando hablamos de epistemología estamos hablando de teoría del conocimiento y más precisamente teoría del conocimiento científico. ¿Sí? Muy bien, bueno, esto es todo. Me despido y nos veremos en alguna próxima videoclase. Chao, gracias a todos.